Listo. Pues vale, déjenme hacer la pantalla grande, listo. Bueno, pues estamos aquí con la última clase de este mini curso de por qué es importante estudiar la Biblia. Yo espero que ya a este punto podamos hacernos al menos la idea de que realmente es complejo el estudio bíblico, es también muy lindo en el sentido de que puedes reflexionar, puedes ver cómo la humanidad ha ido modificando sus ideas acerca de Dios. Y también es muy serio en el sentido de que no puede agarrar cualquiera a la Biblia y decir que la Biblia dice esto o aquello y puede resultar muy peligroso. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, a la Reforma Protestante, en 1520, y es complicado porque a partir de ese punto, pues ya cualquier persona podía interpretar la Biblia. Y es algo de meditar porque durante 15 siglos la Iglesia Católica no por nada no dejaba leer la Biblia al público. Y es un tema complejo y grande porque, pues en primera, la Biblia no la tenían en sus lenguas originales, la tenían en latín. Esa era una. La otra es que que supieras leer. El otra era que, aunque supieras leer y a lo mejor tuvieras acceso a la Biblia, pues iba a ser complicado entenderla, pues por precisamente todos los problemas que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos estos temas: fundamentos del estudio bíblico, herramientas esenciales, metodología para construir un estudio bíblico, y hoy tocaría enseñanza y aplicación. Este tema más que nada va dirigido a las personas que tienen fe, porque por lo regular, utilizan la Biblia para eso, ¿no? Para dar un estudio bíblico, pues precisamente para que las personas que tienen fe o los creyentes, pues puedan aplicarlo a su vida, que puedan buscar versículos con los cuales se puedan sentir identificados con su fe. Aunque también hay muchas personas, que dan estudios bíblicos sin la necesidad de ser creyentes, y en ese caso, pues llegan a ser en ocasiones más neutros, ¿no? Bueno, entonces esa es la clase que tendríamos el día de hoy. La primera pregunta que nos podemos hacer es cómo enseñar un estudio bíblico a un grupo. Entonces, esto es bastante complejo porque precisamente no todo se puede hablar. Este, Dependemos mucho del público que vamos dirigidos, ¿vale? Precisamente es también algo que hablábamos en la clase primera, que era, por ejemplo, las descuartizaciones, las violaciones, los asesinatos. Hay un episodio también donde Eliseo asesina a 31 niños, entonces los mata un oso, los despedaza. Entonces son pasajes que yo no puedo agarrar un domingo simplemente y ponerme a predicar, o incluso puede ser incómodo si alguien lo saca en un tema de conversación, ¿no? Porque pues se mete de lleno al nombre de Dios, y muchas veces hasta defendemos ese tipo de cosas que parecen absurdas, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de principios fundamentales. El primero es que enseñes el texto, no tu opinión. Y esto también es importante aclararlo. No es que sea una regla, no, que no des tu opinión, pero que sí aclares cuando es tu opinión. Porque muchas veces en este tipo de temas, como es mucha información y es muy compleja, muchas veces enseñamos como si fuese la verdad absoluta. Y yo me incluyo porque uno como profesor, pues intenta ser lo más neutro posible, pero en ocasiones, hace declaraciones o hace comentarios que olvida mencionar que son sus opiniones. Y eso no necesariamente significa que sea la realidad del texto. Esto es importante que nosotros lo podamos ir discerniendo, porque muchas veces luego así se construyen nuevas teologías, ¿no? Una persona tiene una versión, otra persona tiene otra versión, y se empiezan a crear teologías que muchas veces luego no tienen ni fundamento bíblico, muchas veces no tienen ni un texto bíblico en el cual se puedan basar, y pues la gente la sigue repitiendo. Voy a poner un ejemplo en este caso. Hay una doctrina que se le llama dispensacionalismo. Si no me equivoco, el fundador se llamaba John Nelson Darby. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que menciona que dentro de la Biblia existen 7 dispensaciones.
Comienza desde Adán y Eva, pasa por Moisés, así hasta la época de Jesús. Entonces se crea toda una estructura teológica en la que muchas personas depositan su fe y depositan su fe en esta doctrina, por así decirlo. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar profundamente, nos podemos dar cuenta que a lo mejor Adán y Eva no existieron. Es decir, que el mundo surja de un hombre y de una mujer, esa idea es clara. Obviamente no va a surgir el mundo de dos hombres o de dos mujeres. A lo que voy es que si nosotros ponemos énfasis en los dos personajes, cuáles son Adán y el otro personaje es Eva, lo que yo les mencionaba, si yo investigo qué significa Adán, Adán significa algo así como tierrita, viene del verbo hebreo Adamá y Adamá significa tierra, se puede traducir como ser humano. Entonces, yo no es que el día de mañana tenga un hijo y yo lo llame tierra, ¿saben? El nombre parece muy simbólico. Ahora otro, su esposa, Eva, del verbo hebreo Java, que significa vida. Entonces, ya empiezo a ver que los personajes parecen simbólicos. Otra pregunta que ya a mí se me ocurre, ¿qué lengua hablaron? Hebreo no puede ser porque el hebreo todavía no existe en esa época. ¿Qué lengua hablaron? Entonces, son preguntas que si nosotros las tomamos de forma histórica, pues nos vamos a dar golpes en la cabeza. Yo no puedo llegar a decirles a ustedes, no, es que en esa época hablaban un lenguaje divino o le hablaban una lengua universal que pues nacieron y ya la sabían. ¿Por qué? Porque el texto no me lo dice. El texto no me dice eso. Es lo que yo les acabo de decir, yo me lo acabo de inventar, porque el texto no me lo dice. El texto ya presupone que saben hablar una lengua. ¿Cuál es? No sabemos. El texto está en hebreo, pero posiblemente ellos no hablaron esa lengua. Otra cosa, que se pone a hablar con una serpiente. Las serpientes no hablan. Ahora, si yo empiezo a decir, no, es que fue Satanás, que ahí Satanás no existe, toda Satanás no existe. Tanto así no existe como no existe el versículo que dice, y Dios creó a los ángeles. Es a lo que quiero llegar con todas estas dudas o estos cuestionamientos, que nosotros no forcemos decir a la Biblia o a un texto algo que no dice. ¿Qué es lo que sí dice una serpiente hablando? Una serpiente hablando. Yo no puedo decir ni que se le metió el diablo o que era otro animal que no era una serpiente. Y es que yo quiero que ustedes se preguntan, ¿qué el autor bíblico es tonto? ¿Que él no sabe que las serpientes no hablan? Pues obviamente no, él sabe que las serpientes no hablan, entonces ¿por qué me está poniendo una serpiente a hablar? Y por eso les decía que este relato parece muy, muy, muy simbólico, porque si nosotros nos ponemos a estudiar un símbolo de la religión cananea, que era el pueblo que estaba antes de que llegara Israel, era la serpiente. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que ir a profundidad, a profundidad, a profundidad. Yo no puedo agarrar el texto simplemente y ponerme ahí a leerlo como si nada pasara. Entonces hay que tomarle seriedad, ¿vale? Otro principio es que tú guíes a las personas, no les impongas lo que tú crees. Y en esto yo pido disculpas si en este curso ustedes sintieron que yo como que me impuse o lo traté como que de forzarlos. Mi idea es que nosotros podamos ir navegando, lo voy a decir de esta manera, ir navegando, y que a mí me vean como una especie de capitán que simplemente les está enseñando cómo manejar este barco que se entienda como teología, exégesis, y ya si ustedes lo quieren aplicar en su vida religiosa, pues adelante, yo también eso no se los voy a prohibir. Pero lo que quiero llegar es que tú vayas dando una guía, tú vayas avanzando, como aquellas personas que pueden ir guiando con una antorcha en un camino oscuro. No impongas, no trates de forzar algo que no es. Se vale decir no sé, es de valientes decir no sé, es de personas maduras reconocer que no sabemos, a inventarnos algo que a lo mejor no tiene sustento, o tratar de obligar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y que también me deja meditando mucho. No recuerdo ahorita el autor, a ver si luego se los paso, pero dice algo así como, el problema de este mundo es que los inteligentes dudan y que los estúpidos están muy seguros de sí mismos. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que a fuerzas diga, esto es así como es así, duden, 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 duden.
tengan más seguridad de aquel que dice puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe, probablemente, a que alguien llegue y les imponga y diga, sí es esto, porque seguramente los quieran manipular. Y precisamente los estudios bíblicos lo que tratan de hacer es acercarte lo más posible a lo que pudo haber pensado el autor bíblico, pero en honor a la verdad nunca lo sabremos, nunca lo sabremos, a menos que si el día de mañana llega a existir un cielo y nos llegamos a encontrar a todos y llegamos a encontrar a los que escribieron la Biblia y que ellos mismos nos expliquen. O si tenemos fe, pues que Dios sea el que nos explique, ¿no? Este otro punto, haz preguntas que generen diálogo. O sea, pregúntate por qué aparece esto, en qué otras partes de la Biblia aparece, por qué el autor bíblico utiliza esta palabra, este, qué sucede alrededor, qué estará pensando. Hazte preguntas que puedan ir ahondando, que puedan ir escarbando en el texto, más que afirmaciones, que cosas que digas, no, pues esto es así, porque esto aparece acá y es así. Genera duda para que esa duda te lleve a crear un camino. Y esto lo repito una vez más, no crean que si empiezan a dudar van a ser o van a dejar de ser creyentes o van a abandonar la fe. Créanme que estos estudios bíblicos muchas veces favorecen más a las personas que tienen fe porque les hace tener una fe por identidad, les da fundamentos. No es el tipo creyente que llegas y le dices algo y se pone nervioso y ya no sabe qué contestar, sino que muchas veces estos estudios bíblicos pues ayudan a que tú puedas crear tu propia figura de Dios. Y me recuerda mucho a una frase también que dice, el concepto de Dios que tienes es el concepto de ser humano que eres. Y fíjense, muchas veces la vida de los fanáticos o de las personas que se la viven encerrada en la iglesia repitiendo muchas veces lo que le dice otra persona, personas que muchas veces luego no tienen buenas obras porque creen que la fe es que la salvación es por fe y pues como es por fe, pues no hago nada. Y podrán ver a una persona en la calle y son indiferentes, pero eso sí, híjole, piensan que Dios los ama y que son el favorito de Dios. Entonces, este tipo de cosas que nos deje meditando mucho, que nos deje meditando mucho, este, que podamos hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Y si se puede meter ahí la fe, que se meta. ¿Vale? Tampoco aquí yo les voy a decir, no, no crean en nada, decir, cada uno es libre de creer en lo que quiera, y por eso es que precisamente también este curso me dan la oportunidad de darlo, ¿no? Porque es de forma laica. Aquí se admiten testigos de Jehová, mormones, ateos, agnósticos, entonces el estudio bíblico no es privado de una religión, ¿vale? Evita discutir por teologías personales, es decir, hay personas que a lo mejor creen que Jesús fue 100% Dios, que nunca fue un ser humano, este, y esa persona muchas veces luego se aferran, son personas que ya no buscan dialogar, ellos tienen su postura y ellos ya en su corazón están predispuestas a que ya tienen la respuesta. Y muchas veces ustedes lo pueden ver en debates, por ejemplo, luego que se hacen como pastor, humilla a sacerdote católico, que cristiano humilla a ateo, y ese tipo de debates que muchas veces lo único que sale a relucir pues es la arrogancia que tienen las personas, ¿no? En sus corazones. Qué diferente es cuando una persona acepta y dice, no, pues tengo que estudiar más, me tengo que preparar más, o simplemente dice, no sé, a una persona que llega a exponer a los demás, una persona que llega a humillar, una persona que, que busca, pues, humillar a las demás personas porque él sabe más, porque él conoce más y porque él ya tiene una postura teológica que no la mueve ni Dios. Entonces, evitemos ese tipo de problemas. Preguntas de observación. Fíjate si el texto bíblico habla en presente, en pasado, en futuro. Fíjate en los detalles, en los colores. Fíjate en aquellas cosas que pueden parecer curiosas, como lo que yo les mencionaba del rey David con Betsabé. ¿Qué significa esa expresión, lava tus pies? Podemos ver, por ejemplo, que aparece también una escena similar en el libro de Jueces, con un personaje que el autor bíblico se burla de él, de hecho lo presenta como un obeso, están los primeros capítulos del libro de Jueces, y curiosamente el autor bíblico, el nombre que utiliza para él es Vaca, o sea, se está burlando de él.
Fíjense ese tipo de detalles. Fíjate también cómo pone detalles en decir que este guerrero era zurdo. Este, fíjate en detalles, por ejemplo, cuando Isaías le está dando una promesa al rey Ezequías para alíe contra, que no se alíe con Asiria para atacar a Babilonia. Fíjate cómo lleva un muchachito, a un niñito. Entonces, fíjate en ese tipo de detalles. Fíjate en ese tipo de detalles porque ayudan mucho. Trata de imaginarte la escena, añade los detalles que te va mostrando el texto bíblico, ¿vale? Respeta los silencios y las dudas. Esto va, aunado al primer punto. O sea, si la Biblia no lo dice, no lo inventes. Por ejemplo, en muchas ocasiones, hay un personaje en la Biblia que se llama Pablo y en su carta a los Gálatas él menciona que tiene como un problema. Habla sobre una especie de aguijón, también lo menciona en Primera de Corintios. Menciona Pablo que le ha pedido mucho al Señor que le quite ese aguijón y se han hecho mil y una historias sobre eso, que tenía un pecado oculto, que a lo mejor era un problema que él tenía. La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos. Tal vez pueda ser la ceguera, porque en Gálatas menciona que está escribiendo con letras gigantes, pero la verdad es que no lo sabemos. No sabemos de qué aguijón se refiere a Pablo. Pero puedes tú ponerle en YouTube y te van a salir mil prédicas y todos los pastores están hiper seguros de que lo que ellos están enseñando es lo correcto. Entonces, ese tipo de cosas es mejor, pues, ser honestos, es decir, no sabemos, no sabemos. Este, También las dudas. Si una persona que ha dedicado toda su vida estudiando el texto bíblico, no esperes que tú lo puedas comprender de la noche a la mañana. Y esto también es muy honesto y muy transparente mencionarlo, porque muchas veces dicen cosas como, no, el Espíritu Santo te va a guiar. Y ¡pum! 38,000 denominaciones. Y todos dicen que el Espíritu Santo les dijo, pues ¿quién tendrá la verdad? Me acuerdo mucho también cuando empezaba con mis clases de la Biblia y le compartí a un amigo y ese amigo se burlaba de mí en el sentido como de, pues, como de cariño, como entre juego, como entre broma, y me decía, ay amigo, ¿para qué tienes un profesor de Biblia si Dios es tu maestro? Me lo decía de forma ingenua, obviamente, pero muchas veces hemos cometido ese error de decir, no, pues que el Espíritu Santo te guíe, el Espíritu Santo te guíe. Eso es para personas muy maduras, ¿eh? Créanme que si tú te tomas en serio el estudio bíblico, si es que crees en el Espíritu Santo, Él te va a tomar en serio. Te va a tomar tan en serio que te va a ir guiando en ese estudio bíblico. No es tan sencillo como que tú llegues y saques la Biblia y digas, ay, Espíritu Santo, guíame. Créanme, los judíos, mis respetos. Si ustedes abren un libro judío, tiene como una oración al inicio pidiéndole a Dios que no le haga malinterpretar el texto, pidiéndole a Dios que lo guíe y que si está pensando algo malo, que se lo quite. Y siempre lo consultaban con los ancianos. Y al final de ese libro, estoy hablando del Talmud o, por ejemplo, libros rabínicos, al final también tienen una oración pidiéndole que lo que vayan a enseñar o lo que vayan a hablar no sean herejías. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Es muy importante que nosotros lo podamos consultar porque cuántas violaciones a los derechos humanos, abusos, se ha denigrando la dignidad humana, muchas veces por tratar de defender el texto bíblico. Y digo tratar porque pues, la Biblia en sí misma, hay personas que la defienden. Yo no soy de los que lo defienden. Pero yo lo que quiero llegar es que nosotros podamos investigar a profundidad el texto bíblico, que nosotros podamos tomarle esa seriedad. Yo no tomo muy en serio a la gente que sale y empieza a leer y empieza a afirmar y empieza a decir cosas así, porque muchas veces no sabemos, hay cosas que no sabemos, que nadie las sabe. Entonces también eso es válido, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo contextualizar sin manipular el texto? Un principio clave es que vayamos del texto al hoy, no del hoy al texto. ¿Qué quiere decir? Nosotros pues somos occidentales. Es algo que yo empecé diciéndoles en la primera clase.
Si nosotros somos ateos del Dios cristiano, no somos ateos de Buda, no somos ateos de Mahoma o de Alá. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Que muchas veces nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestro estatus económico, se lo aplicamos inconscientemente a la Biblia. Es decir, pensamos que cuando Jesús empieza a hablar de algo, se refiere a los cristianos, cuando todavía los cristianos no existen. Pensamos que se refiere a la iglesia, cuando tampoco existe. Cuando vemos que Jesús dice, bienaventurados los pobres, pensamos que un pobre hoy en día es alguien que no tiene dinero. Y en la época de Jesús existían hasta 7 pobres. Por eso es que yo les decía, consulten el texto griego. La lengua griega es muy rica. Desgraciadamente al español, pues solamente tenemos una palabra para pobre, pero en griego existen muchos. Este, Pensamos que cuando Jesús condena la riqueza, pensamos en nuestro contexto. Entonces hay que ver ese tipo de detalles y no partir desde nuestra realidad. Por eso es que luego salen cosas como Jesús era comunista. El comunismo ni existe. Que Jesús era un monje. Los monjes ni existen en esa época. Entonces no podemos crear ese tipo de anacronismos y no podemos llegar al texto bíblico de una forma sesgada. Es decir, que yo empiece a aplicar mis creencias, mis estatutos, todos mis valores del siglo XXI a un texto que fue escrito en el siglo I, en el siglo III antes de Cristo, en el siglo X antes de Cristo, ¿vale? Ese es un principio clave, ¿vale? Voy a mostrarles algunos errores comunes, que llegan a suceder cuando hay personas que están predicando, forzar temas modernos en textos antiguos, que es lo que yo les mencionaba, empezar a decir, no, es que era palestino. O sea, el país Palestina, la patria Palestina, como hoy en día la entendemos con una identidad política, no existía en los tiempos de Jesús. Sí existía, eso sí hay que ser honestos, sí existía una región que se llamaba Palestina. E incluso Heródoto, siglo IV, ya la llamaba Palestina en lo que hoy en día conocemos como Israel. Pero es decir, que una persona se identificara como palestino en esa época no existía. Entonces, yo no puedo estar aplicando esos términos modernos a una figura antigua. Es decir, no existía lo patriota como hoy en día lo entendemos, que ellos llegaran y dijeran, pues yo soy alemán, yo soy pues tal nacionalidad. Existía una patria o un fanatismo patriótico, pero estaba mezclado con lo religioso. Es decir, si alguien quería ser judío, tenías que nacer judío. No soy hoy en día como a lo mejor que me pueda casar con una persona de otro país y yo pueda tener doble nacionalidad o mi hijo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que considerar mucho. Interpretar desde mi cultura moderna sin considerar la antigua. Es decir, que yo pueda ver en la Biblia textos machistas que hoy en día se puedan entender machistas, pero es que en la antigüedad, para ellos, por ejemplo, el matrimonio no era como hoy en día. El matrimonio hoy en día se entiende que hay gente que se casa por amor. Hay todavía casos, y hay que ser honesto, hay todavía casos de matrimonios arreglados, pero es que en la antigüedad no existía de que te casabas por amor. En la antigüedad era un contrato. El marido, el que se quería casar con la niña, le tenía que dar una dote al papá. Entonces, ¿cuál era el contrato que ellos tenían? El hombre decía, yo te mantengo, y la mujer decía, pues yo te doy hijos. Ese es el contrato que ellos tenían. Yo no puedo empezar a decirle al autor bíblico, es que es un machista, que porque a la mujer la tienes oprimida, porque son nuestros conceptos actuales, son nuestros conceptos actuales. Tenemos que entender su cultura. Si dentro de esa cultura ellos están teniendo ese acuerdo, pues ¿yo qué hago? Hoy en día el pensamiento ha evolucionado y yo, Jorge, sí lo veo como progreso, que a la mujer no se le vea como un objeto como se le veía en la Biblia, pero nosotros tenemos que entender que el pensamiento humano va evolucionando. No es que de la noche a la mañana ya existan valores, ya existan una constitución, no, va evolucionando el pensamiento humano. Y así como va evolucionando la cultura, va evolucionando los valores, van evolucionando las leyes, así también el concepto que ellos tenían de Dios va evolucionando, ¿vale? Aplicaciones individualistas, es decir, que yo diga, este texto es para mí.
esta parte de la Biblia fue escrita para mí. Entonces, es lo que veíamos, por ejemplo, mucho que pasa con las sectas, ¿no? Que dicen cosas como yo soy el único que puede interpretar o que habla de parte de Dios. Y, jole, verán cuánta gente lo sigue. Eso habla también mucho de la carencia de espiritualidad que hoy en día vivimos, ¿no? Es decir, es más cómodo decirle a una persona, tú ven a mi iglesia o tú ven o reúnete conmigo y yo te hablo de parte de Dios, a que uno por fuentes propias trate de buscarlo, ¿no? Y es precisamente lo que yo les mencionaba también, si uno se pone a estudiar la Biblia, porque si nosotros vemos al Jesús de Juan, ya lo veremos también cuando demos el curso de Juan, vemos a un Jesús que no va a la iglesia, un Jesús que no ora, menos ayuna, un Jesús este, que no le importa dónde adores a Dios. Y híjole, eso no lo digas en la iglesia porque te van a sacar el versículo de no, es que hay que congregarnos, hermano. Entonces son cuestiones que hay que meditar profundamente, porque si nosotros vemos ese versículo está, como lo citan, está descontextualizado. Entonces hay que ver en qué época se escribe, a quiénes va dirigido. O sea, es un texto que trata de promover más la fraternidad, más que se congreguen, porque en esa época ni existía iglesia, se reunían en casas. Entonces, ese tipo de cosas no hay que decir, pues yo me adapto, el versículo es para mí, o, o yo digo, este versículo solo tiene esta interpretación, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Este, ¿Cómo contextualizar bien? Ya vimos cómo no hacerlo, pero ¿cómo podemos contextualizar bien? Resume el sentido original, es decir, no digas más que el texto diga. Y si quieres decir tu opinión, acláralo. Pues esto yo lo opino, es lo que yo creo, pero no quiere decir que necesariamente el texto bíblico lo diga. Y también que tú lo puedas fundamentar, es decir, pues se ha encontrado este hallazgo arqueológico, este libro menciona esto y este libro se basó en el estudio tal, como lo que yo he ido mencionándoles, por ejemplo, el prisma de Taylor, el estudio que se le ha hecho al libro de Job, se les hacen también dataciones de carbono 14 para poder saber en qué época se escribió el libro, esa es una. La otra es filológicamente, porque lo que yo les mencionaba es que las lenguas, hay palabras que se dejan de utilizar y en ocasiones no sabe nadie ni qué significa. Por ejemplo, hay palabras en hebreo que ya nadie sabe ni qué significan. El hebreo es una lengua muy antigua, hay palabras que se dejaron de utilizar y el sentido se perdió. Nadie sabe qué significa. Por ejemplo, nombres de dioses, muchas veces luego no saben qué significan. Este, entonces, hay que ir al sentido original, ¿vale? Busca un principio universal. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas encontrar en el texto bíblico cómo trata de explicarse. Es decir, que tú puedas encontrar la teología que está utilizando el autor bíblico. Si el autor bíblico muestra la figura de Dios como un Dios que pregunta, un Dios que escucha, parece muy humano, está mostrando la figura de Dios en la que todavía no piensan que es omnisciente, omnipresente, entonces respétala. Si el autor bíblico está teniendo esa perspectiva de Dios, no digas o no cuestiones, haz que Dios lo sabe todo. O digas cosas como, si ves a Jesús preguntando y crees que Jesús es Dios, ay, no, es que Jesús sí sabe. Y entonces, ¿por qué pregunta? Ahí está mostrando un Jesús que no sabe, por eso pregunta. Entonces, respeta eso, es un principio universal. Trata de entender la teología del autor bíblico y no trates de aplicarla con tu propia teología. Entiende primero su teología para que puedas entender el texto. Y ya de esa manera vas viendo también cómo va evolucionando la figura teológica, ¿vale? Traduce el principio a situaciones actuales. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes fe, puedas ir comprendiendo los sucesos que van pasando. Tradúcelos, es a lo que me refiero. No es que pongas, esto significa azul en griego, pues yo lo traduzco azul al español. No, es lo que quiero decir. Para que tú puedas entenderlo, tú te tienes que sumergir a su cultura. Es decir, muchas veces sucede cuando una persona está aprendiendo un nuevo idioma que piensa en su lengua natal y lo empieza a traducir para tratar de dar el mensaje, ¿no?
Aquí tú tienes que pensar en clave judía, lo voy a decir así. Tienes que pensar en clave israelita, para que de esa manera tú lo puedas traducir a tu contexto, ¿vale? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro este principio, ¿vale? Asegura que la aplicación no contradiga el sentido original. ¿Qué es lo que quiero decir? Si el Jesús que caminó en este mundo, Jesús de Nazaret, él estaba desacuerdo del divorcio, eso acéptalo, acéptalo. Ahora, si tu comunidad de fe quiere aceptar ese principio, lo puede hacer. Si no quiere, no lo puede hacer tampoco. Y no va a pasar nada. No va a estar ni contradiciendo la Biblia, ni va a estarse de hereje. ¿Por qué lo digo? Porque volvemos al mismo punto. El matrimonio en los tiempos de Jesús no se acerca en lo absoluto al matrimonio de hoy en día. Si tú empiezas a vivir un matrimonio como lo vivían en los tiempos de Jesús, tú vas a vivir un matrimonio del siglo primero y posiblemente estés violando muchos derechos humanos al hacerlo. Por eso es que yo les decía, no te vas a hacer ni desobediente a la Biblia, ni te vas a hacer menos cristiano, ni menos santo. Tú tienes que entender el contexto y respetar el contexto. Si ahí en el contexto ellos creen que el divorcio está mal, lo tienes que aceptar. Ese es el sentido original. Ahora, si tú quieres dar tu opinión, pues dices tu opinión. Pero tú puedes incluso ver en este tema del matrimonio que la figura va evolucionando. No piensa lo mismo Jesús que lo que piensa Pablo. No lo van a pensar igual. No lo va a pensar igual Pablo que otro autor bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, así como tú lo encuentres, así pásalo. Esa aplicación pásala. Ahora, si dentro de su comunidad, repito, dentro de tu comunidad de fe, dicen, bueno, esto dice el texto bíblico, pero hoy en día pues no lo podemos aplicar, obviamente, puedes aplicar principios y decir, bueno, pues vamos a creer nosotros esto, vamos a creer en aquello, también se vale, también se vale. Yo aquí no voy a forzar a nadie a decirle, no, pues es que esto es así porque es así. No, hoy en día, este, tiene que ser flexible la teología. No puedes llegar a decir un no absoluto, porque puedes cometer muchos errores en lastimar a personas, lastimar corazones. Es que estás tratando con humanos, no estás tratando con objetos, no estás tratando con computadoras. Entonces la teología tiene que tener esa flexibilidad. Y ya cuando llega a ese punto, pues ahora sí que agárrense, porque muchas veces entre creyentes parece que se tiran más que con los que no son. Entonces, es algo de gente madura, es algo de gente, este, entendida, es de gente que realmente ha entendido el texto bíblico y sabe que puede tener esta flexibilidad, ¿vale? Vamos a ver otro punto. ¿Cómo puedo evaluar si el estudio bíblico que hago está bien? Este, puedes hacerte este tipo de preguntas. ¿Comprendí el texto en su contexto original? Es decir, que tú puedas ver alrededor del texto y lo que tú estás interpretando, lo que estás entendiendo, es coherente con el resto de la Biblia y que tú puedas decir sí o tal vez no. Y aquí hay que ser honestos porque muchas veces, pues, a veces suena feo decir, no, pues es que a lo mejor no. Pero tú por querer quedar bien contigo mismo, pues, lo tratas de forzar y dices, ah, pues sí está bien, ¿no? Pero hay que ser honestos porque en este camino vamos mejorando, en este camino vas perfeccionando lo que vas aprendiendo. Y si de plano no lo aprendiste, pues date el tiempo, dices, bueno, en otro tiempo lo vuelvo a estudiar o lo vuelvo a retomar luego. No es como que de la primera tú lo vas a entender. Y precisamente es que también por eso se están grabando estas clases, ¿no? Para que tú a lo mejor en el futuro la vuelvas a escuchar y digas, bueno, ya entendí un poquito más esto, ya entendí un poquito más aquello. Las mejores conclusiones se van sacando con pensamientos más profundos. No es que de la noche a la mañana ustedes tengan su super estudio. Yo les confieso, yo no empecé así, nadie empieza así. Todos empiezan con un estudio que va dando sus primeros pasos, después va madurando el estudio bíblico hasta tal punto que ya empieza a tener bastante cuerpo y ya se puede compartir con los demás, ¿vale? Consulté herramientas confiables, es decir, el libro que estoy citando es un especialista o es una persona que está dando su opinión personal. Este hallazgo arqueológico realmente es verídico porque eso sucede mucho, por ejemplo, cuando una persona empieza a estudiar si el éxodo fue histórico.
empieza a escuchar a gente que dice, no, sí hay pruebas, sí hay pruebas, sí hay pruebas. Y cuando ves el historial de esa persona, es una persona que está sesgada por su fe. Y las pruebas que demuestra no datan de los siglos que deberían corresponder. Y es que incluso si nosotros nos ponemos a ver el texto bíblico, muchas veces nosotros contradecimos al texto bíblico, ¿no? O sea, tratamos de hacer cosas que el texto bíblico ni siquiera menciona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que verlo. Es confiable la fuente? ¿De quién viene? ¿Será que el autor está poniendo su opinión personal? Entonces, es complejísimo, sí, pero créanme que vale mucho la pena, ¿vale? Evité leer el texto desde mis prejuicios, es decir, yo cuando estoy leyendo el texto bíblico empiezo a criticar al autor bíblico, lo trato como que de, de juzgar, les digo, con mis prejuicios, con mis conceptos modernos sobre lo que se puede entender como identidad de género, lo que se puede entender por derechos humanos. Entonces, es importante que esto lo podamos tener. Yo más que nada las cuestiones que yo le hacía o las dudas era para que ustedes se pudieran dar cuenta que muchas veces el texto bíblico, sin decirnos, nos está gritando, es teológico, el pasaje es teológico, tiene una base histórica, sí, pero se está reinterpretando desde la fe. Entonces ese tipo de cosas hay que verlas. No hay que llegar, por ejemplo, si yo soy testigo de Jehová y pienso que Jesús es el ángel del Señor, y cada vez que veo yo el ángel del Señor pienso que es Jesús, cuando Jesús ahí no existe. Entonces, hay que ver ese tipo de cosas, ¿vale? El estudio bíblico respeta el género literario, es decir, que yo pueda identificar si pertenece al género literario evangelio, si es una poesía, si es un cántico, si es el género apocalíptico, es narrativo, o sea, hay que ir viendo porque muchas veces luego pasamos desapercibido este tipo de cosas. Es decir, cuando yo empiezo a leer crónicas en la Biblia, y el autor bíblico dice cosas como, y él tuvo temor en su corazón. ¿Cómo sabe eso él? Parece un género literario, o sea, el autor es omnisciente, él conoce los sentimientos. ¿Históricamente lo conoce? Posiblemente no. Nadie sabe leer los corazones, nadie sabe leer los pensamientos, ningún ser humano. Y yo no puedo estar saliendo a decir, no, es que Dios le inspiró, que ese sintiera. Pues créeme que también hay cosas que dice de parte de Dios y manda a matar gente, lo que les mencionaba de los jovencitos con la osa, con Eliseo. Así que o aplico todo o no aplico nada. O sea, ya es hacer muchos malabares estar diciendo que todo es así. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos. Decir, pues el autor bíblico lo está colocando por algo. ¿Por qué? Porque me quiere enseñar algo a mí. Quiere enseñarle algo primeramente a las personas que le está escribiendo el texto. Recordemos que ellos están reinterpretando la historia. No es que al momento que pasan los sucesos, ellos escriben. No, pasa tiempo, ellos empiezan a reflexionar en su fe y lo que les decía, cuando ellos ven una persona que se muere, no tienen la mentalidad de una persona del siglo XXI en cierta parte científica en decir, se metió un virus, este, tuvo una enfermedad que atacó su sistema inmunológico, lo que sea, ellos dicen Dios lo mató y les va a temblar, no les va a temblar la mano para escribirlo en la Biblia. Van a decir Dios lo mató, Dios lo maldijo y no necesariamente significa que Dios lo hizo de esa manera. Entonces es importante que nosotros podamos ir discerniendo ese tipo de cosas, ¿vale? La aplicación surge del texto, no de mis ideas. Es decir, cuando una persona ya es creyente y tiene fe y quiere aplicar algo, de la Biblia, además de que lo tiene que adaptar, es decir, lo está tomando del texto o lo está aplicando de sus ideas. Y eso lo podemos ver muchas veces con las sectas que mencionábamos. Les digo, si tienen tiempo en algún momento, véanlas. Ahí yo les puse los autores. Muchas veces suceden de ideas suyas. O sea, leen el texto dice azul y ellos se ponen a resolver un problema matemático. Entonces, es así te puedes ir dando cuenta también cuando una persona te empieza a mostrar sus ideas, ¿no? Más que lo que pueda mencionar el texto bíblico. Algo que también suele ser muy complicado, y estamos hablando de un texto que fue escrito alrededor de unos 1000 años, es que cuando vas a compartir trata de ser lo más claro posible, lo más sencillo posible. Trata de explicárselo como si se lo estuvieras enseñando a un niño.
Y eso en muchas ocasiones sucede un gran error con los líderes religiosos o las personas que enseñan Biblia, que te tratan de dar la super teología, que te tratan de dar la super enseñanza y nadie entendió nada. Y eso es algo que también podemos aprender de Jesús de Nazaret, ¿no? El histórico. Si nosotros nos empezamos a poner foco en sus parábolas, sus parábolas eran sencillísimas, sencillísimas. Un hombre que salió a regar semillas, unas las regó aquí, otras las regó allá. Eso todos los entendían, más a su público, porque le estaba hablando a agrícolas, a granjeros, a artesanos, a gente que no sabía ni leer ni escribir. Y muchas veces hoy en día tratan de dar la super teología y sucede mucho con un predicador que sale hoy en día muy famoso, Rigoberto, que te dice cosas que ni nadie entiende. Y cuando te empiezas a poner foco, no dijo nada, no dijo nada, pero trata como que de mostrarte así, como de decir, yo sí sé, tú no sabes, tú eres un ignorante. Y ahí ves muchas veces los corazones, ¿no? O sea, cuando una persona te trata de enseñar y es grosero, es difícil, es duro, y yo aquí les ofrezco una disculpa si en algún momento lo sintieron de mi parte, pero un buen maestro trata de ser lo más sencillo posible, trata de explicártelo de la forma más entendible, ¿vale? Este otro punto importante es que se edifica y no manipula, es decir, que tú puedas sentir paz en tu corazón cuando estás aprendiendo esto, porque como es un tema acerca de Dios, muchas veces las personas terminan se sienten condenadas, ¿no? Se sienten como que con una carga en el corazón. Y esto lo digo más para el público creyente, porque por lo regular un ateo pues vale gorro, ¿no? Porque ni creen eso, pero muchas veces cuando una persona trata con corazón genuino de acercarse a Dios, empieza a encontrar, por ejemplo, en Levítico, que Dios dice, entre comillas, Dios dice que si el hombre no se circuncida, apedréalo. Y que si un hombre no obedece a su padre y a su madre, apedréalo. Y que si un hombre come cerdo, apedréalo. Y puro apedrea, 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 y que la mujer es impura si está en su periodo, y que si un hombre viola a una mujer, la mujer está condenada a que se case con él. Entonces, muchas veces estas cosas las cargan el corazón, ¿no? Porque se siente, pues, culpable, ¿no? O sea, de cosas que ni hizo. Y muchas veces las iglesias luego tienen esta culpa porque llegan y te dicen, no, tú eres un pecador, tú estás condenado, te vas a ir al infierno. Ah, pero ¿qué crees? Yo tengo la solución. Y muchas veces, inconscientemente, es una manera de manipular, ¿no? Porque te dicen el problema y curiosamente ellos te venden la solución, ¿no? Es de meditar, de meditar mucho y de meditar más con la figura de Jesús, porque Jesús es una persona que le vale gorro muchas veces las cuestiones rituales. Podemos ver que en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, dice que si un hombre toca a un leproso se vuelve impuro y a Jesús le vale gorro y toca a los leprosos. No, es que el hombre que quebrante el sábado apedreado y Jesús rompe el sábado. O sea, son cuestiones de meditar, de meditar. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor no muchos lo entenderán. Hay una práctica, una disciplina cristiana que se le llama ayuno, que es dejar de comer. Lo ven de una forma espiritual, como si te acercara a Dios y todo eso. Ve tú a saber si sentirte hambriento, si sentirte cansado te puede acercar a Dios. Yo no creo, pero bueno, eso es lo que ellos creen. ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando un hermano no cumple con el ayuno, híjole, ¿no? Parece que le escupió a Dios en la cara y lo tratan mal porque no ayunó y todos se ayunaron, cuando a lo mejor ese hermano se sentía enfermo o simplemente pues le cuesta mucho trabajo no ayunar, o quién quita que simplemente pues no se aguantó y tuvo hambre, sintió hambre. Y son cuestiones que hay que meditar profundamente porque ese es un medio por el cual ellos entienden que te acerca a Dios. Y yo pregunto, ¿sentirte así te acerca a Dios? ¿De verdad? Si supuestamente nuestro maestro es Jesús, Jesús nunca ayunó, salvo el pasaje cuando va este,
al desierto, pero posiblemente ese relato sea más teológico que histórico. Nadie puede vivir 40 días sin comer ni beber. El ser humano no puede vivir una semana sin tomar agua. Comprendemos el texto si lo vemos a la luz de un Moisés, que Moisés hizo lo mismo. Entonces ahí parece que el autor bíblico, más que algo histórico, nos quiere dar algo teológico, ¿vale? Este siguiente punto, lleva una vida cristiana más justa, compasiva y humilde. Y les digo, esto llega a suceder muchas veces luego con el fanatismo, que preferimos cumplir una ley que aparece en la Biblia aparentemente, que ser bondadosos, que ser misericordiosos. Les digo esto, si eres creyente, velo a la luz de Jesús. Si no eres creyente, velo al menos como este profeta, que desafió el sistema. Jesús lo dijo muy claro, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, ¿por qué le exigimos a los creyentes que se pongan a orar? Y su castigo, pues si no cumpliste, pues tu oración, tu castigo es ponerte 30 minutos orando como si fuera regaño. Es decir, y lo que quiero mencionar, un verdadero cristiano dignifica la vida humana. Y si hay una ley que se interpone, la quita, porque le prefiere ser compasivo, le prefiere ser humilde, le prefiere ser misericordioso, como lo fue supuestamente su maestro. Tanto así que prefirió que ante los ojos de los demás religiosos lo llamaran impuro, pero que una persona se sintiese abrazada. Porque son complejos, son complejos. Yo les hablo simplemente de un leproso, pero la vida de ellos era marginal. Tenían que ponerse unas campanitas y cuando llegaran a un pueblo empezar a gritar, leproso, leproso, leproso. La gente que los veían, ¿ustedes creen que lo veían con buenos ojos? No, ellos los veían como unos malditos por Dios, porque ellos tienen mucho esta idea de que si te va bien, pues Dios te bendice, si te va mal, pues Dios te está maldiciendo. Y por eso es que fue muy, muy traumática la muerte de Jesús, porque ellos aplicaron esos prejuicios, esas tradiciones, esas costumbres en decir, Jesús fue mala persona, ¿por qué? Murió en una cruz, maldito el que muere, maldito por Dios el que muere, colgado de un madero, de Deuteronomio. Y es de meditar en el corazón, de meditar profundo en el corazón. Porque no siempre cuando haces cosas buenas te pasan cosas buenas, no siempre cuando haces algo malo, y eso es triste, pero es una realidad también, no siempre cuando haces algo malo tienes tu justicia. ¿Cuánta gente no se ha muerto, se ha suicidado y cuánta gente no se ha llevado entre las patas, como dice? Entonces es de meditar. Este curso lo quiero terminar meditando en el corazón, ¿vale? Quiero poner esta frase que dice así: un estudio bíblico bien hecho no solo informa, transforma, ¿vale? Yo aquí no quiero venir con la idea de que digan, ay, que Jorge sabe un montón de cosas. No, no, no. Aquí yo lo que quiero incentivar es que tú puedas estudiar. Créanme, la única diferencia entre ustedes y yo que pudiéramos llegar a tener es la actitud. Es decir, lo único que me separa de ustedes no es que yo sea más inteligente o que yo sea más virtuoso, que yo tenga un don. Simplemente es la actitud de tomarme un libro, de ponerme a leer, de ponerme a investigar, de ponerme a estudiar, de robarle horas a mi sueño y poder dedicárselo a algo que créanme que va a trascender, ¿vale? Entonces, para ello voy a mostrarles un ejemplo. Para ello, pues primero tendría que escoger un título, ¿no? De mi estudio bíblico. Entonces, en mi estudio bíblico que yo les voy a mostrar aquí como ejemplo, le puse el siguiente. Dice así: dos mesianismos en tensión. Lectura teológica de Barrabás. Fíjense cómo hago énfasis, teológica. Aquí no voy a hablar tanto como de la figura histórica de este personaje, sino de cómo los evangelistas toman a este personaje. No sabemos si existió, honestamente. Ahorita más adelante lo voy a aclarar, ya con sus fundamentos y todo, sino cómo el evangelista toma esta figura y lo teologiza, ¿vale? Entonces, primero, yo me voy a escribir un objetivo. En este caso, pues yo le puse este objetivo, que es lo que yo quiero conseguir con este estudio bíblico, es comprender cómo cada evangelista presenta a Barrabás con una intención teológica particular. Es decir, si en algún momento a mí se me ocurrió la idea de leer los cuatro evangelios y en particular me doy cuenta que Barrabás, la figura de este personaje,
En un evangelio dice una cosa, en otro evangelio dice otra cosa. Es decir, en los cuatro dicen cosas diferentes que yo pueda entender por qué cada evangelista lo hizo así, ¿vale? El segundo punto es analizar la variante textual Jesús Barrabás en Mateo 27, 16 y 17 y la postura de Orígenes. Es decir, cuando yo veo los cuatro Barrabases que hay en los evangelios, noto en particular que hay uno diferente, pero un poquito más marcado. Es decir, en Mateo 27 del 16 al 17, encuentro que en sus manuscritos más antiguos aparece Jesús Barrabás. Hoy en la Biblia ese Jesús es eliminado, ¿eh? O sea, no esperen que si lean ese versículo, en las Biblias actuales no lo van a encontrar. Por eso es que aclaro, los manuscritos más antiguos, ¿vale? Ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más. El tercer objetivo que yo puse es identificar qué significa este contraste entre Jesús el Mesías y Jesús Barrabás, especialmente en Mateo, ¿vale? El último punto que yo le puse, que también es un punto muy importante, es el de reflexionar sobre el simbolismo espiritual. ¿Quién es el verdadero liberador? ¿A quién elegimos? Es decir, aquí ya en este momento estoy entendiendo que este mensaje se lo voy a dar a gente creyente, ¿vale? Entonces voy a dar una aplicación, un mensaje teológico. Entonces, voy a dar primero una introducción. ¿Quién era Barrabás? Para que podamos entenderlo. Aquí lo voy a leer y lo voy a ir explicando un poquito más para que nosotros podamos entenderlo. Dice así. Los cuatro evangelios mencionan a Barrabás en el contexto del juicio de Jesús. Era un prisionero que debía morir, pero terminó siendo liberado por la decisión del pueblo bajo la costumbre de la Pascua. Entonces, sin quitarle nada de lo que están de acuerdo todos los evangelistas, los cuatro, es que era un personaje que es presentado cuando Jesús está siendo juzgado por Pilato. Era una especie como de prisionero que habían obtenido. Entonces, aquí se plantea una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? El primero en escribir, y por eso es que me voy a basar en él, que es Marcos. Chútense el curso de Marcos. El primero que escribe, Marcos, me va a decir algo interesante. Va a justificar que esta decisión que se va a tomar en liberar a uno y condenar al otro, se va a decidir porque tenían una costumbre en la Pascua. Pero si yo me pongo a investigar si existía dicha costumbre, no voy a encontrar por ninguna parte que existía esa costumbre. Entonces, desde este punto, yo ya estoy entendiendo que el relato es teológico. Fíjense cómo ya desde este momento yo digo, a lo mejor sí existió un Barrabás, pero lo que me van a enseñar de este Barrabás es teológico, ¿vale? Yo no puedo crear una quinta identidad diciendo que Barrabás era como el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y crear un quinto Barrabás que no existe. No, tengo que entender el mensaje particular de cada uno, porque el mensaje que va a dar Marcos a los cristianos de Roma de Barrabás no va a ser el mismo que le va a dar Mateo a los judíos de Antioquía, mucho menos el que le va a dar Lucas a los gentiles, y mucho menos el que le va a dar Juan a la iglesia de Éfeso. ¿Vale? No los puedo mezclar, hay que separarlos. Entonces, ya me puse a investigar, no encuentro por ninguna parte que exista esta costumbre. Por ejemplo, lo puedo ver con Tácito, lo puedo ver con escritores romanos que en ningún momento mencionen que existiera esta costumbre, ¿vale? No existía ni costumbre judía ni romana, ¿vale? Porque va a haber un evangelista que lo va a cambiar. Va a decir que no es una costumbre judía, sino que va a ser una costumbre romana. Entonces, desde este punto, cuando yo no encuentro pruebas para fundamentar que existía esta costumbre, voy a ir tomando el texto como teológico, ¿vale? Vamos a avanzar. La pregunta que yo me hacía, ¿esa costumbre en la Pascua de liberar un preso y condenar a otro es histórica? Ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no. ¿Por qué? No existe documento antiguo que afirme tal costumbre. Y aquí es importante aclararlo. Y aquí se vuelve complejo un poquito la cosa. Que no exista ningún documento antiguo no significa que la costumbre fuese falsa.
Por eso es que yo partí que la costumbre era teológica. Es decir, yo no puedo decir que el autor bíblico, el primero que escribe Marcos, porque después le va a copiar Mateo, Lucas y por ende Juan, me está mintiendo. Y eso hay que tomarlo de forma madura. Que el autor bíblico esté diciéndome que sí existía la costumbre, no quiere decir que es un mentiroso, porque no existe ningún documento antiguo. Y eso es el error que muchas veces cometen los creyentes. Ven que no existe ningún documento y piensas que estás contradiciendo al autor bíblico. Y no, todo lo contrario. Estás entendiendo realmente lo que te quiere decir. Ya iremos viendo más elementos. Apenas tenemos uno que nos hace apuntar a que es teológico. Vamos a ver si existen más. Entre más, posiblemente el texto sea teológico. Por lo tanto, estamos ante un acontecimiento teológico, no histórico. Vamos al siguiente punto. ¿Qué significa Barrabás? Barrabás. Del hebreo o del arameo significa Bar Abba. A lo mejor ustedes han visto la película de Ben Hur, hijo de Hur. Pues este nombre significa hijo del padre. Significa hijo del padre. Y este punto ya nos muestra un poco a lo que quiere llegar el texto. Es decir, a lo mejor y hasta parece un nombre o un título medio tonto, ¿no? Es como, por ejemplo, este meme que salió, que yo soy el hijo del papá. Más o menos así. Puede parecer absurdo, pero si Marcos, en este caso, que es el primero que está escribiendo y por ende luego le van a copiar a los demás, está tomando este nombre, ¿qué quiere decir? Que en Jesús ya estoy viendo a dos personajes, dos hijos del Padre, lo voy a decir así. Uno que va a ser condenado y otro que va a ser liberado. Dos hijos del Padre. Voy a mostrar a Jesús, el Hijo del Padre verdadero, que es condenado, declaración de fe obviamente, y Barrabás, el otro Hijo del Padre, simbólico, que va a ser liberado. Entonces, fíjense ya cómo se van juntando los elementos. Entonces, yo puedo decir, bueno, este título de Bar Abba o de Barrabás es confiable, es decir, se puede tomar con seriedad porque yo les digo, significa hijo del padre o hijo de, y lo voy a decir así, hijo del papá. ¿Es confiable este título? ¿Existen algún autor bíblico o existen alguna tradición o en algún documento de la época que hayan personas que las llamasen así? Fíjense las preguntas que yo me voy haciendo. ¿Cómo se va? El estudio bíblico solito va a ir fluyendo. Ya si tú lo quieres llamar que es el Espíritu Santo o Chapulín Colorado, llámalo como quieras. Pero lo que quiero llegar es que el estudio bíblico solito se va a ir soltando, se va a ir soltando. Tú no tengas miedo, no te vas a equivocar y si te equivocas, mejoras y no pasa nada. Entonces, vamos a compararlo primeramente. En Marcos me muestra un Barrabás violento, un revolucionario. Menciona que estuvo en una especie como de botín. Esa palabra en griego también me hace mucho hablar, me habla mucho. Por ejemplo, vamos a leer el texto, Marcos 15:7. Lo introduce así, dice así. Había uno llamado Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la insurrección. Fíjese elementos importantes. Primero, que había uno, o sea, habían varias personas. Un tal Barrabás, preso con los rebeldes. En el griego utiliza una palabra que se debe traducir como sediciosos. Y sedicioso era una persona que estaba en contra del régimen romano. Entonces, esa palabrita ya me dice mucho. ¿Qué me está diciendo? Es un celote, un fanático religioso que busca, por medio de la guerra, derrocar el imperio romano. Dice que había cometido un homicidio en la insurrección. Es decir, hubo un momento en la época de Jesús que hubo como una especie de golpe de Estado, lo voy a decir así. Y dentro de ese golpe de Estado murió alguien. Y esa muerte
se le están atribuyendo a Barrabás, ¿vale? Así es como lo introduce Marcos. Fíjense en énfasis de Marcos. Barrabás no es un simple ladrón, que seguramente ustedes han escuchado esta famosa frase que dice, y Barrabás era ladrón. Nunca han leído o nunca hemos leído todo el contexto, pero nos quedamos con esa parte, ¿no? Y yo aquí lo traigo a relucir porque tenemos esa idea de que Barrabás era un ladrón. Aquí le puse, no es un simple ladrón, es violento, es rebelde, es un homicida. Es la manera en la que me lo presenta Marcos. Un hijo del padre, violento, un hijo del padre, sedicioso, un hijo del padre que es asesino. Y estos elementos los estoy mencionando porque ahorita lo vamos a comparar con el otro hijo del padre, que es Jesús, ¿vale? La multitud prefiere al violento antes que el pacífico Jesús. Es decir, en este juicio teológico se presentan dos hijos del Padre. Y fíjense, ¿quién es el que decide en el relato teológico? El pueblo. Es decir, el pueblo prefiere a un Mesías, a un hijo del Padre, violento, asesino, rebelde, que a un hijo del Padre que trae paz, que es misericordioso. Y esto habla mucho de la realidad fanática que vivía Jesús en su época. No por nada Judas lo traiciona, porque seguramente quedó decepcionado del mesianismo de Jesús. Vamos a seguir avanzando. Se subraya la ceguera colectiva y la injusticia. Es decir, en ese relato teológico, el que decide la muerte de Jesús es la multitud, el pueblo. ¿Qué pueblo? Tampoco lo dice. Dice que subió una multitud a Jerusalén. No te dice si eran judíos, no te dice si eran romanos, pero parece que representan a un grupo colectivo, esa multitud, y muestra que ese grupo no está tomando la decisión correcta. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál puede ser el mensaje teológico de Marcos, únicamente de Marcos? La multitud puede preferir soluciones violentas antes que la propuesta del reino de Dios. Es decir, es más fácil agarrar armas y ponerte a matar a tu enemigo que lo perdones, porque el reino de Dios es sanar al enfermo. El reino de Dios es dedicarle tiempo a las personas y es más fácil rechazarlas, es más fácil discriminarlas, es más fácil ser una persona violenta con ellos. La multitud podemos ser nosotros. ¿A qué hijo del Padre escoges? Aquí el pueblo ya sabemos qué decisión toma. En Marcos, vamos al siguiente evangelista. En Mateo tiene otro contraste, porque aparece un Jesús, Barrabás, en contraste con el otro Jesús que nosotros tenemos. ¿Qué significa Jesús? Significa Dios es salvación. Entonces este Jesús Barrabás sería algo así como Dios es salvación e hijo del Padre, contra solamente Dios es salvación, lo voy a decir así. De cierta manera tiene un poco más de carga el Jesús Barrabás, aparentemente. ¿Cómo lo presenta Mateo? Dice así, variante textual, aquí lo pongo porque es como aparece en los manuscritos más antiguos, que aclaro, no existe ninguno. ¿Cómo podemos saber que existió este Jesús Barrabás? Por Orígenes, un padre de la iglesia, ahorita lo vamos a leer. Dice así el texto. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Continúa el texto, menciona cosas similares a Marcos, dice así, en boca de Pilato. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjense cómo hace esta distinción. Uno es el Hijo del Padre, que también se llama Jesús, y hay otro, Hijo del Padre, pero que tiene un título especial, el Cristo, el Mesías. Por eso es que en mi título puse dos mesianismos en tensión. Aquí nos están mostrando dos maneras en las que se puede ser Mesías, de la forma violenta
¿De la forma que te impones a los demás o de la forma que inspiras a los demás? Lo voy a decir de esta manera. Vamos a continuar. Dato textual. Varios manuscritos antiguos contenían el nombre completo Jesús Barrabás, únicamente en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, Orígenes en el siglo III, alguien que se le conoce como padre de la iglesia, consideró indigno que un criminal se llamara Jesús y por eso promovió que los copistas omitieran Jesús para evitar confusiones. Es decir, él en su escrito, me parece que más adelante está, él empieza a decir algo así como, he encontrado manuscritos, en esa época ya el Evangelio de Mateo ya lo llaman Mateo, de Mateo en el que aparece Jesús Barrabás, y a mí no me gusta y lo he borrado. Fíjense también cómo los copistas le metían la mano. Él mismo dice que ningún pecador debe llamarse Jesús, lo cual muestra una motivación teológica, no textual. Es decir, el que escribió el Evangelio de Mateo, por algún motivo, quiso nombrar a este Barrabás con el nombre de Jesús, porque ya vimos que en Mateo, en Marcos, no venía. Y ya también que veamos el curso de Mateo, pero en Marcos expliqué que Mateo copia de Marcos. Entonces, si está copiando y le está cambiando algunas cosas porque está ajustando el mensaje a su comunidad, Mateo está escribiendo a una comunidad sumamente judía. Entonces, por algo, mete a Jesús, le pone Jesús a Barrabás. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense cómo todo se va estructurando. En Mateo vamos a encontrar entonces ese contraste. En Mateo, Barrabás es la figura teológica que muestra Mateo, es un preso famoso, episemos en griego, y quiere decir que es alguien que tiene título, tiene renombre, es una persona que ha adquirido fama, ya un poco diferente al Barrabás de Marcos. Y fíjense cómo este Barrabás, este hijo del padre, en Mateo es famoso, porque la comunidad de Mateo era una comunidad de judíos ricos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos, cuando Jesús se sienta cerca de donde dan las ofrendas y los fariseos tratan de mostrar más peso, más gloria, depositando más dinero. O sea, aquí Mateo le está diciendo a su comunidad, ser famoso no vale la pena, porque si quieres ser famoso, si quieres ser prestigioso, si quieres que la gente te vea, estás escogiendo al Jesús Barrabás. Y el Jesús llamado el Cristo es un Jesús humilde, un Jesús que no busca llamar la atención. Fíjense cómo muchas veces sucede eso con los predicadores o con líderes religiosos, porque muchas veces luego se quieren grabar y que la super calidad y que yo soy el mejor pastor y que choca mucho con ellos están, lo voy a decir así, ellos están escogiendo al Jesús Barrabás, están dejando a que ese viva y al otro lo están condenando, lo están matando, lo están mandando a condena. Es una especie de anticristo, el Barrabás, el Jesús Barrabás de Mateo. Es decir, es un falso Jesús preferido sobre el verdadero. Y fíjense cómo está hablando, habla a la comunidad de Mateo, pero también nos está hablando a nosotros. ¿Será que tú tienes un Barrabás, a un Jesús Barrabás en tu vida? Que estás dejándolo libre, lo estás liberando y al Jesús verdadero lo estás mandando a matar. Fíjense cómo el mensaje teológico a mí al menos me gusta un poco más que el histórico. ¿Qué mensaje teológico puede tener el Evangelio de Mateo al presentar este tal Jesús Barrabás? La humanidad elige entre dos Jesuses, lo voy a decir así. El falso que libera por fuerza, por imposición, por violencia, o el verdadero que salva entregando su vida. Nos muestra también que un Jesús por donde pasa trae libertad. Lo merezcan o no lo merezcan. Un Jesús que ni siquiera habla y prefiere ser condenado.
Son cosas que nos vuelan la cabeza. Hoy en día está difícil poder vivirlo. Lucas, y voy avanzando porque se me está acabando el tiempo. El Jesús de Barrabás, posiblemente el Barrabás de Lucas sea el más histórico, posiblemente. ¿Por qué? Porque lo muestra como un homicida y un sedicioso, muy similar al de Marcos. Vamos a leer el pasaje, dice así: fuera con este y suéltanos a Barrabás, es la declaración que hace el pueblo, que había sido encarcelado por una revuelta y un homicidio. Y les digo, lo mismo, el mismo tema de la revuelta se refiere en un contexto de sedición, como una especie de golpe de Estado, lo voy a mencionar así. ¿Qué énfasis utiliza Lucas? Subraya dos delitos: insurrección y homicidio. Por eso es que yo les mencionaba el Barrabás de Lucas a lo mejor sea el más histórico, aunque sí también tiene su mensaje teológico. ¿Vale? Vamos a verlo. El pueblo pide liberación del hombre que destruye vidas, mientras rechaza a quien la salva. Fíjense cómo es importante. Nos muestra un pueblo, lo voy a decir así, que está ciego espiritualmente. Un pueblo que no sabe lo que hace. Muy similar a las palabras de Jesús en la cruz en Lucas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un pueblo que se deja guiar por instinto, lo voy a decir así, porque prefieren a una persona que les da libertad por medio de la violencia, que una persona que da libertad por medio de la paz. ¿Cuál es el mensaje de Lucas? Aquí me equivoqué, no sé por qué dice Marcos. Dice así: el rechazo al Mesías es irracional. Prefieren al destructivo antes que el que trae la paz. Y eso es muy, hace mucho énfasis Lucas, porque Lucas, como escribe a una comunidad muy marginada, de personas pobres, de mujeres, de ancianos, Lucas siempre va a tratar de mostrar a un Jesús muy, muy cariñoso. Entonces aquí muestra que muchas veces nos dejamos guiar por lo que las multitudes aclaman. Y si alguien quiere ser seguidor de Jesús, tiene que ir en contra de la corriente. Y un verdadero seguidor de Jesús no aclama la violencia, sino que es embajador de la paz. Lo voy a decir así. Vamos con Juan y ya con el último. El Juan de Barrabás es el ladrón, pero es algo más que eso. Cuando digo ladrón, no piensan que es alguien que pues, dice, pues hoy voy a ir a asaltar una combi así. Va más que eso. Vamos a verlo. El pasaje dice así: entonces volvieron a gritar, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Fíjate cómo es ese comentario Juan. Utiliza la palabra griego leptés. Y aquí va otro tema. Existen diferentes ladrones, lo voy a decir así, en griego. Juan utiliza leptés. Vamos a compararlos, porque en Juan hay varios ladrones. Nota importante, la palabra griega es leptés, no es un simple ratero, sino un bandido armado. Bandido, cuando utilizo la palabra bandido me refiero a alguien que pertenece a una banda, o sea, alguien que tiene una organización con otros ladrones. Un rebelde violento, es decir, como los celotes o los celotas, un fanático religioso que está dispuesto a asesinar a otra persona en nombre de Dios. Lo voy a decir así. Y dentro de su mente cree que está obedeciendo a Dios. ¿Cuántos celotas hoy en día espirituales habrán? Se usa la misma raíz en Juan 10 cuando se habla del mal pastor. Fíjense, dato importante. Si nosotros nos vamos a Juan 10, muestra un discurso completamente teológico de Jesús en el que se muestra él como el buen pastor. Se muestra como que cuando él habla, sus ovejas lo siguen. Muestra también que tiene otras ovejas que no son de este rebaño. Posiblemente se refiera a los gentiles, no a los gentiles. Su rebaño principal, por así decirlo, son los judíos. No se refiere, cuando dice el mal pastor, únicamente al diablo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje teológico de Juan? Aquí se volvió a quedar pegado Marcos. El pueblo prefirió al diablo antes que a Jesús. Porque si nosotros vemos ese mensaje teológico en Juan 10,
en contraste con Barrabás, va a mencionar algo como que las ovejas oyen su voz y la siguen. Aquel que se salta del redil es un ladrón y da a entender como si fuera una figura enemiga de Jesús, una especie de anticristo, que lo va a llamar diablo. Entonces el mensaje teológico de Juan es muchísimo más profundo. Siempre Juan va a ser el más profundo de todos. Te está diciendo algo así como, tú eres el pueblo y tú tienes delante de ti dos caminos, similar como lo que menciona Deuteronomio. No seas como este pueblo que, que prefirió a un enemigo de Jesús, a un diablo, es decir, una persona que desvía, una persona que mata, una persona que hace fraudes. Escoge a Jesús. Y si escoger a Jesús significa que tú seas condenado, fíjense, también puede llegar a ser radical Juan, que seas condenado. Porque Juan es de las personas que dicen, si pierdes la vida entregándote a Jesús, la encuentras, la hallas. Entonces el mensaje teológico de Juan es mostrar a este Barrabás como una especie de diablo. Y aquí ya podemos ver toda la tradición que lleva el diablo, más que el personaje este de cuernitos y así malvado. Para Juan el diablo puede ser un ser humano también. Para Juan el diablo es una persona que desde lo profundo de su corazón está decidida a lastimar a los demás. Es una persona que no le importa sacrificar a otras personas para su comodidad. Entonces, vamos ya con lo final. La variante de Jesús Barrabás, para dejarlo un poco más claro y poder aclarar sobre lo de Orígenes, vamos a ver qué manuscritos lo contienen esta variante de Jesús Barrabás. Los manuscritos de la familia de Cesarea y otros testigos tempranos. Es decir, si yo me voy a esos manuscritos, este, donde supuestamente contiene esta variable de Jesús Barrabás, nos vamos a dar cuenta que llegó algún momento en el que dejó de tener este título. ¿Cuál título? El de Jesús. Y únicamente se encontraba Barrabás. Entonces, en la tradición bizantina posterior, o sea, en algún momento, este título de Jesús dejó de aparecer. Puede ser que a lo mejor a los copistas les haya incomodado. Lo podemos ver, por ejemplo, también cuando vimos en el curso del Evangelio de Marcos, cuando dice que Jesús se molestó, se encendió en ira, cuando este hombre en el capítulo 2 o 3 le dice, si quieres, puedes sanarme. Y dice que Jesús se enojó, se enfureció y le dijo, sí quiero, sé sano. Y en muchas Biblias dice, y teniendo misericordia de él, y teniendo compasión. Fíjense cómo los copistas luego modificaban algunas cosas, pero siempre va a quedar rastro. ¿Por qué algunos copistas lo borraron? Según Orígenes, que es el que yo les mencionaba, era inapropiado que un criminal llevara el nombre. Temía que confundieran o se escandalizaran los lectores. Es decir, Mateo se está jugando el pellejo cuando está escribiendo este evangelio a su comunidad. Posiblemente a su comunidad no le escandalizó. Hoy en día, seguramente a muchos predicadores les va a escandalizar, porque es si algo tienen sagrado los cristianos, pues es el nombre de Jesús. Y que lo lleve un homicida, un sedicioso, voy a mencionarlo, aunque no sea correcto, un ladrón, pues escandaliza. Pero si hubo un momento en que el manuscrito sobrevivía a ese Jesús Barrabás, es decir, que los copistas no les escandalizaba tanto. Pero hubo un momento en el que sí, y se empezó a quitar, ¿vale? Siglo III. Orígenes dice explícitamente que ningún pecador, bueno, es lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Debe tener el nombre de Jesús, sugiriendo que corregía manuscritos basándose en una decisión teológica. Vamos a avanzar más. El mensaje de Marcos es claro, elegimos violencia en vez del reino,
La multitud prefiere la espada de Barrabás ante la cruz de Jesús. Es una crítica a los mesianismos violentos. Y esto va unado también a la idea que tenían los judíos de un Mesías que iba a venir a matar a los romanos. Ustedes léanlo cómo reescriben los Mesías en el Antiguo Testamento, eran Mesías violentos. El mensaje de Mateo es: elegimos entre dos Jesuses o entre dos Jesús. Y fíjense cómo cada uno particularmente me va mostrando un mensaje importante. Y aquí yo podría preguntar: ¿qué tipo de Jesús escoges tú? ¿Vale? Una variante de Jesús Barrabás plantea una batalla de identidades. Uno promete libertad inmediata y política, así vámonos rápido, los mato y tan tan se acabó. Y otro, una salvación profunda, espiritual, lenta. Y también es el mensaje mucho de Jesús de Mateo, ¿no? El reino de Dios empieza como pequeñito, como una semilla de mostaza pequeñito, y va creciendo poquito a poquito, ¿vale? Vamos con el de Lucas. Preferimos lo destructivo antes que la vida. Es un retrato irracional de irracionalidad humana frente al Mesías. Rechazan al inocente y abrazan al culpable. Aquí culpable en el sentido de violencia, de guerra, no tanto culpable así como de tener misericordia, de ser piadoso, ¿vale? El mensaje de Juan es que elegimos las tinieblas antes que la luz. Juan, en Juan Barrabás representa las tinieblas y a Jesús la luz. Este contraste en el Evangelio de Juan lo podemos ver mucho. Por ejemplo, cuando van a apresar a Jesús, menciona que los únicos que tienen antorchas son los seguidores de Jesús. Los que a- a- los que van a apresar a Jesús no tienen antorchas. Fíjense esos detalles importantes. Juan nos está diciendo: ellos están en tinieblas. Detalles importantes. El pueblo elige la oscuridad porque la luz expone sus obras. Algo que también al principio del Evangelio lo expresa, ¿no? Aplicación para personas de fe. Es decir, si tú no tienes fe, posiblemente pues no vayas a aplicar esto, cosas de tu vida, porque pues son mensajes teológicos. ¿Qué Barrabás elegimos hoy? Esto ya como conclusiones. Pregúntate: ¿qué Barrabás, qué falsos hijos del Padre tienes en tu vida? ¿Qué falsos salvadores preferimos sobre Cristo? Es decir, muchas veces escogemos las decisiones rápidas, aunque moralmente puedan ser cuestionables, a algo lento, algo que lleva tiempo. Un árbol con una semilla de mostaza no crece en un año, 2 años, es algo que lleva un proceso. Y eso también es de meditar, porque luego vemos un hermano que pasan años y los criticamos duramente. Hermano, usted sigue igual y sigue igual. ¿Tú cómo sabes que él no se está esforzando en su corazón? Y tú no, ¿cómo sabes que realmente le está costando trabajo? Que tú seas más fuerte en unas áreas no significa que el otro tenga que serlo. ¿Cómo discernir la voz del verdadero Mesías? Es decir, si tú encuentras un Mesías que trae paz, que trae misericordia, que es compasivo, posiblemente sea el verdadero. Pero si ves a un Mesías que te ofrece respuestas rápidas, un Mesías que te dice: vamos a hacer esto, aunque no sea correctamente algo posible, o busca engañarte, pues tal vez ese Mesías no sea el verdadero. Y bueno, aquí ya terminamos con el curso de ¿por qué estudiar la Biblia? Yo espero que esto sea de inspiración para que estudiemos más la Biblia, que podamos investigar más, que podamos tener esa pasión pues para aprender. Ayer un profesor de la universidad me decía que pues es muy sorprendente, ¿no? Como muchas veces en las universidades, teológicamente ya hablando, la gente se separa de Dios, ¿no? Y que haya visto que pues hay una persona que está dando o está ofreciendo otro camino para poder acercarse a él, no de forma religiosa, sino de una forma más académica, pues inspira, ¿no? Los corazones. Entonces yo espero que este curso pues les pueda servir a ustedes para que tengan herramientas. De todos modos, ahí tienen mi WhatsApp, me pueden escribir con toda confianza. Y anuncio el siguiente curso, que va a ser sobre historia de Israel. Un lema que estoy poniendo es que Jesús no fue cristiano, fue judío. Entonces, si yo quiero entender a Jesús judío, pues tengo que inundarme de su pueblo. Entonces, este curso yo creo que se va a dar dentro de 1 o 2 meses. Ya les anunciaré también la fecha. Va a estar dividido en dos partes, temas complejísimos, temas complejísimos. Vamos a hablar sobre los orígenes de Israel.
Vamos a hablar también si el éxodo existió. Vamos a hablar también sobre la época de los reyes. Vamos a hablar también sobre el exilio a Babilonia. Vamos a hablar también sobre la época de los macabeos, literatura intertestamentaria. Es decir, este periodo mal llamado época de silencio, pasaron muchas cosas. Y no me crean mucho, pero Jesús posiblemente haya leído el Testamento de Salomón, libros que hoy en día despectivamente los llamamos como apócrifos. A lo mejor leyó también la Asunción de Moisés. En esa época no existía canon, no existía Biblia, por así decirlo, entonces la gente podía leer libremente lo que quisiera. Entonces, ¿cómo puedo entender a Jesús judío? Conociendo su historia, la única manera. Y más lo vamos a ver, por ejemplo, el Jesús de Mateo, un Jesús que utiliza talit, que es como un mantito que se ponen, un Jesús que utiliza este kipá, que es como un gorrito que se ponen, un Jesús que dice expresiones como sepulcros blanqueados, ¿qué se referirá a eso? Entonces aquí vamos a ver en dos partes toda la historia de Israel. Vamos a ver también cuando los judíos son expulsados de Israel, qué sucedió con ellos. Vamos a ver también las persecuciones que han tenido los judíos por parte de los cristianos, por parte también de la Iglesia Católica. Lo que quiero llegar es que vamos a ver a Israel hasta hoy. Ver también si, por ejemplo, este problema de Palestina es válido. Hay judíos que no están de acuerdo, hay judíos que queman la bandera de Israel. Muchas veces decimos, pues, ¿cómo? Pues no están todos del mismo bando. O sea, todo eso lo vamos a ver en dos partes, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado, que me regalen de su tiempo para que yo les pueda compartir algo. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, sino ya para terminar la grabación y ya conforme vaya pasando el tiempo, les anuncio cuándo se va a dar el siguiente curso, es gratuito. Este, y el curso que tenemos, el grupo que tenemos de WhatsApp de por qué estudiar la Biblia se va a deshacer y todos los nuevos anuncios los voy a dar en el otro curso que tenemos que se llama Avisos Cursos Jorge, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, algún comentario, voy a